secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia al Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Oficios del Ministerio de Defensa Nacional, a través de los cuales remite información presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2021, correspondiente a los siguientes ítems. Primero, respecto a las Fuerzas Armadas de carácter secreto, número de personas que componen su dotación, indicando el destino de los funcionarios. Información relacionada con la situación del personal administrativo, profesional y civil y sus variaciones de ingresos. Informe respecto de compras realizadas vía trato directo con cargo a presupuesto autorizado para transferencias corrientes, incluyendo copia de resolución fundada que justifique dicha modalidad. Informe acerca de gastos efectuados en cursos, pasantías u otras actividades de carácter formativo del personal de las Fuerzas Armadas en el exterior, su fundamento, utilidad y el detalle de todos los costos asociados. Comunicación del Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, mediante el cual excusa la participación del comandante en jefe del Ejército en la presente sesión por estar presidiendo el Consejo de Generales de la institución, que estaba programado con antelación. Finalmente, una copia de una carta enviada por los familiares de las víctimas del accidente aéreo del avión Hércules 630 de la Fuerza Aérea, ocurrido en diciembre de 2019, dirigida al Ministro de Defensa Nacional, a través de la cual manifiestan su malestar y preocupación respecto a la forma en que se continuaría con la atención psicológica a los afectados, quienes pasarían al sistema general de la institución para dichas atenciones, por cuanto perderían la continuidad de los especialistas vinculados durante el proceso. Eso es todo, Presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra a los señores diputados en relación con la cuenta. No. Presidenta. Diputado Brito, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Oí que en la cuenta había un mensaje de las familias de las víctimas del accidente en el Hércules de la Fuerza Aérea y que al parecer estarían ellas diciendo de que se les habría quitado el programa que tenían destinado exclusivamente para ellas de apoyo psicológico y que estarían cayendo dentro de la red de salud y apoyo social que tienen toda la institución. Quisiera por su intermedio, Presidenta, ya que contamos con la presencia del Ministerio, el señor Ministro, a ver si es que nos puede explicar si eso es así o no, porque cuando las familias de las víctimas estuvieron en la comisión con el Ministerio también, siempre hubo un compromiso por parte de la institución y del Ministerio respecto al acompañamiento psicológico a estas familias, y sería lamentable que, aún habiendo procesos abiertos, se haya decidido acabar con esta política de apoyo. Así que, Presidenta, si es posible, poder conocer por medio del Ministerio cuál es la situación y de qué manera se puede colaborar con el dolor que sufren estas familias. Gracias, diputado. Veremos si hay espacio para formular esta pregunta, ya que el ministro viene para analizar declaraciones formuladas en concreto. Pero gracias, veremos. Diputado Toá, tiene la palabra, por favor. Gracias, Presidenta. Saludar al Ministro de Defensa Nacional, a los colegas presentes. Sobre la cuenta del secretario, quisiera, me pueden ilustrar de cómo tener acceso a la información que el Ejército ha enviado respecto a la ejecución presupuestaria, dotaciones y compras directas. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Señor secretario, me parece que es de carácter reservado. ¿Cómo podemos acceder a esa documentación los miembros de esta comisión? Sí, Presidenta. Lamentablemente, en el caso de la documentación que tiene carácter reservado secreta, solamente puede ser vista en la oficina de este secretario y no se pueden sacar copias al respecto. Entonces, ahí topa con aquellos diputados que no pueden concurrir de manera presencial a las sesiones de la Cámara. No tengo forma de distribuir la información sin la recibir. Eso es así. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra por última vez
En primer lugar, corresponde recibir los varios, vamos a ver al final, le vamos a dar la palabra al ministro primero. Bueno. Gracias, presidente. Entendía que después de la cuenta venían los temas varios, pero a mí me parece, presidenta, y lo planteo, que habiendo oído una interpelación prolongada con el ministro, no le encuentro sentido a que sigamos con un tema que ya fue respondido y que hoy día seguramente vamos a tener las mismas respuestas que la que ya recibimos en forma muy categórica durante la interpelación. Entonces, yo le solicito, presidenta, si es posible que nos acotemos o nos aboquemos a los otros temas para los cuales está citada la comisión y omitamos perder tiempo en una materia que ya fue profunda y largamente abordada en la interpelación que tuvo lugar la semana pasada. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. No, corresponde recibir al ministro de Defensa para el punto que voy a señalar, y aún cuando haya mediado una interpelación, no necesariamente todos los integrantes de esta comisión están concordantes en las preguntas que se formularon en la interpelación, y por lo tanto tenemos la posibilidad de hacerle preguntas al señor ministro. Bueno, en primer lugar, corresponde recibir al ministro de Defensa Nacional, señor Waldo Procuriza, quien está acompañado del subsecretario de Defensa, el señor Cristian de la Maza, la asesora, la señora Carmen Castañaza, con el objeto de analizar las declaraciones formuladas en rechazo a la parodia que realizó el programa Políticamente Incorrecto en la Red TV. Ofrezco la palabra al señor ministro. Señor ministro, por favor. Gracias, presidenta. Quiero agradecer la invitación. ¿Está el micrófono prendido? ¿Perdón? ¿Me escuchan? No se escucha. No se escucha. Informática, poder. Técnico aquí, presidenta. Ministro, no se escucha. Quizás pudiera, si es tan gentil, acercarse al micrófono y comprobar que no esté en mute. Gracias. No sé si ahora me escuchan mejor. Ok. Bien, gracias, presidenta. Quiero agradecer la invitación que ha hecho por el medio y saludar a los diputados y diputadas presentes. Comprendo las preocupaciones que generan temas de medular importancia en nuestra sociedad democrática, como la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la honra y a la deliberación. Es por ello que tengo la mayor disposición para exponer una vez más sobre la materia por la cual he sido citado a esta comisión. Durante 30 años, como parlamentario y ministro de Estado, he tenido un inclaudicable y restricto compromiso con las libertades de expresión y de prensa y con el apego a las leyes vigentes. Esta convicción democrática proviene no solo de mi función pública, sino de mi formación profesional como abogado, como ciudadano comprometido con el país. Las instituciones no son entes abstractos, presidenta, o teóricos, sino están compuestas por hombres y mujeres con nombre y apellido que viven, que tienen familias y cuya vocación, en el caso de las Fuerzas Armadas, es el servicio a todos los chilenos con miras al bien común de la patria, por la cual han jurado dar la vida si fuera necesario. La sana convivencia democrática lleva implícito el respeto hacia todas las personas y reconocerles su dignidad y su honra, y así lo dice la legislación vigente. Es de todos conocido que hace justo una semana fui interpelado por el diputado Jorge Brito sobre este y sobre otros temas, oportunidad en que a mi entender se generó un espacio de conversación en que se pudieron responder legítimas dudas y cuestionamientos. Los valores relativos a la libertad de expresión y de prensa son parte del cimiento de una sociedad democrática y permiten que todas las personas naturales y jurídicas, y especialmente los comunicadores, las ejerzan sin censura previa y con plena libertad, tal como establece nuestro ordenamiento jurídico y los tratados internacionales que nuestro país ha firmado. Es por ello que sostengo con la mayor convicción que las declaraciones públicas emitidas por las Fuerzas Armadas sobre la parodia en un canal de televisión
no han limitado ni restringido en forma alguna la libertad para emitir opinión y de informar, y tampoco ha ocurrido deliberación alguna. Por el contrario, las declaraciones se enmarcaron en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la legalidad vigente, con el objeto de defender la honra de los hombres y mujeres que la integran, y en ningún caso constituyen deliberación. La Constitución asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y en cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, que será de quórum calificado. Defiendo con total convicción el derecho al canal de televisión a emitir su programa sin censura previa, como lo ha seguido haciendo cada semana, y defiendo también con la misma fuerza el derecho a la honra de los chilenos y chilenas que tienen por misión la defensa de la patria. Amparados por la libertad de expresión, quienes se hayan sentido denostados por esta parodia tienen el mismo derecho a expresar su malestar. Son más de 30.000 personas que durante esta dura pandemia, de manera silenciosa, han estado desplegados en el territorio, colaborando con las fuerzas policiales, trasladando enfermos, distribuyendo equipamiento, transportando alimentos y ayuda, participando en actividades de apoyo médico y social, tanto en sectores urbanos como en los más alejados poblados de Chile. Y todo esto junto con cumplir con sus deberes y obligaciones como funcionario en cada una de las ramas de nuestra Fuerza Armada. He sido testigo, señora Presidenta, señores diputados, que la inmensa mayoría de la gente reconoce y agradece el sacrificio de nuestros militares. Los que cada vez son convocados deben dejar su familia, operar en climas extremos y superar con vocación el servicio, el cansancio y la fatiga. La ley chilena, Presidenta, e internacional es clara en señalar que las instituciones como personas jurídicas sí tienen derechos, tienen dignidad y tienen honra de quienes las componen. Nuestra legislación establece la libertad de expresión está sujeta a responsabilidades ulteriores, incluyendo la posibilidad de acciones en el ámbito penal, en el ámbito civil y a través de denuncias ante el Consejo Nacional de la Televisión. De esta forma, en la misma Constitución y las leyes son las que permiten, respecto a los afectados, una serie de mecanismos ex post con el objetivo de hacer valer la responsabilidad ulterior establecida constitucionalmente. Como bien se sabe, el artículo 19, número 4 de la Constitución Política garantiza el derecho a la honra, como el, comillas, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. El artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica extiende interpretativamente sus disposiciones a cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes. Al respecto, cabe señalar que el artículo 16 de la Ley 19.733 sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo señala expresamente que el derecho de aclaración o rectificación le asiste a toda persona, natural o jurídica, ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social. Es evidente que en las declaraciones no existe amenaza o intimidación y que se optó únicamente por expresar el menoscabo a la honra al amparo del artículo 16 de la Ley de Prensa. Tampoco, señora Presidenta, se utilizaron los mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes para hacer valer ya sea responsabilidades penales, civiles o administrativas, en el caso del daño a la honra, utilizando un alto estándar en esta materia. Creo firmemente que las declaraciones emitidas por las Fuerzas Armadas no constituyen deliberación al tenor del artículo 101 de la Constitución Política del Estado, que es otra de las preocupaciones que se han manifestado públicamente por algunos señores diputados. Resulta esencial comprender que la no deliberación está muy relacionada con el deber de obediencia y subordinación al poder civil, lo cual resulta natural, dado el monopolio exclusivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. La obligación de no deliberación corresponde a una prescindencia política y abstención de toda actividad de carácter político partidista, tal como lo recalca la misma Contraloría General de la República y lo regula expresamente la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, número 18.948, en su artículo 2 y siguiente.
comillas, el ejército, la armada y la fuerza aérea como cuerpos armados son esencialmente obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizados y disciplinados. El personal que integra la fuerza armada no podrá pertenecer a partidos políticos, a organismos sindicales, ni a instituciones, organizaciones, agrupaciones cuyos principios y objetivos se contrapongan o sean incompatibles con lo dispuesto en el inciso anterior o con las funciones que la Constitución Política y las leyes de la República encomiendan a las Fuerzas Armadas. Cierre comillas. De acuerdo a lo anterior, lo que se prohíbe, señora Presidenta, a las Fuerzas Armadas es la deliberación política, por lo que ellas deben actuar con prescindencia de la política contingente. Esto es, no pueden debatir acerca de los asuntos de política contingente con el propósito de uniformar opiniones o coordinar actitudes que importen felicitaciones o críticas a los órganos del poder político. Tal como señala el rector Carlos Peña, comillas, deliberar consiste en ejercer autonomía allí donde debe existir obediencia y en que, comillas, el deber de no deliberar puede equivaler a enmudecer frente a la autoridad civil, pero no frente al discurso ajeno que relativo a la propia identidad es emitido por particulares. Cierre comillas. Por otra parte, el contenido de las declaraciones queda en evidencia que en ningún momento se desliza crítica alguna al poder civil, y los mismos reflejan absoluta prescindencia política cumpliéndose con la obligación constitucional. Es incorrecto e inconstitucional extender el concepto de no deliberación a una suerte de prohibición absoluta para emitir opinión, especialmente en materias que existe una obligación legal al respecto, como es la defensa de la honra y la dignidad de las Fuerzas Armadas como institución, y en relación a los chilenos y chilenas que forman parte de las mismas. Como señaló el mismo rector Peña, el ejército no puede esgrimir su identidad para hacer callar, pero no está obligado a callar frente a lo que se dice de él. Cierre comillas. Las declaraciones de las Fuerzas Armadas se enmarcaron dentro de sus competencias y funciones y significan un ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. Es importante recordar el derecho a la honra de las personas naturales que ejercen la función militar, lo cual no solo está amparado directamente por la Constitución, sino también por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 1 y 12, en cuanto a su dignidad, honra y reputación. Al respecto, y específicamente a la situación del artículo 210 del Decreto con Fuerza de Ley número 1 de 1997, llamado Estatuto Personal de la Fuerza Armada, establece que, comillas, el personal tendrá derecho a ser defendido y a exigir que la institución a la que pertenezca persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atentan contra su vida o en su integridad pública corporal con motivo del desempeño de sus funciones, o que por dicho motivo los injurien o los calumnien. Resulta evidente que el programa afecta el derecho a la honra de los integrantes del Ejército de Chile, entendida como la buena fama, el crédito, prestigio o reputación que una persona goza en el ambiente social. Finalmente, Presidenta, cabe mencionar que el artículo 1 del Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas señala que el ejercicio de la profesión militar reside principalmente en los sentimientos del honor y del deber de todos los que la profesan, sentimientos que, desarrollados en forma consciente, deben impulsar a todo militar de cualquier grado de jerarquía hacia el estricto cumplimiento de sus obligaciones. Finalmente, es importante señalar que las distintas ramas de las Fuerzas Armadas han actuado dentro de sus competencias y funciones, ya que es la misma Constitución la que les protege determinados bienes jurídicos que forman parte de las obligaciones de los órganos del Estado y específicamente de las ramas de las Fuerzas Armadas. Para finalizar, me gustaría agregar que trabajo cada día para que nuestras Fuerzas Armadas sigan siendo un orgullo y representen a todo nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Voy a reiterar la posibilidad de que el micrófono del ministerio pudiera estar más cerca, porque no se escucha en forma más nítida sus dichos, señor ministro. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a las señores diputados y honorables diputadas. ¿No hay palabra suya? Ofrezco la palabra
ya que no hay ningún diputado o diputada que esté pidiendo la palabra, voy a formular yo una consulta al señor ministro. Señor ministro, el humor político, el sarcasmo político es una de las principales formas de crítica que tiene la sociedad civil para expresarse. Y antes de mi pregunta quería hacerle presente que en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Peroso versus Venezuela, entre otros, señaló expresamente que no solo debe garantizarse en lo que a la libertad de expresión se refiere, la difusión de la información o las ideas que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en los que toca a los que resultan ingratas o desagradables para el Estado o para cualquier sector de la población. En eso radica la libertad de expresión y en eso radica la aceptación del humor político como expresión de la libertad de expresión. Entonces mi pregunta es, ministro, aun cuando se la hayan formulado en varias ocasiones, si usted cree que la carta enviada por el Ejército en primer lugar y después respaldada por otras dos ramas, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas y finalmente por usted, señor ministro, dirigida a Víctor Gutiérrez, el director del canal de televisión de la red, donde se hacen apreciaciones acerca de lo que se debe o no se debe hacer en un programa de televisión, es parte de las conductas que pudiera tener el Ejército. Y si esto, ya usted lo señaló, que no, a su juicio no es una acción deliberativa, pero yo quisiera señalarle que al tener el monopolio de las Fuerzas Armadas, el principio de la no deliberación es respecto a cualquier asunto de la sociedad, y más aún en pretender incidir en cómo un medio de comunicación hace o no hace una crítica. Esa es la no deliberación. No es solo dar opiniones acerca de lo que el Congreso, por ejemplo, pudiera adoptar. No, la no deliberación significa ninguna opinión en lo que al devenir político o social de nuestra sociedad se refiere, porque no es lo mismo una opinión de cualquier órgano de la sociedad civil o aparato del Estado que de quien tiene el monopolio de la fuerza, que se puede transformar en algo intimidatorio. Entonces mi pregunta, reitero, es si usted cree que esto forma parte, ¿no es cierto?, de conductas del Ejército, y cuál podría ser la opinión que le merece esta resolución de la Corte Interamericana en relación a que la libertad de expresión tiene que ver con aquellos también dichos que nos resultan desagradables. Gracias, ministro. Presidenta, creo que he sido enfático y he reiterado que todos los medios de comunicación, inclusive la canal La Red, tienen derecho a emitir todos los programas que tengan en su parrilla. Tanto es así que este canal no ha tenido intimidación alguna, que ha seguido exhibiendo este programa todos los viernes. Y está muy bien que así lo haga, porque este es un país, Presidenta, en donde hay libertad de expresión. Y yo celebro que lo haga. Pero otra cosa es, Presidenta, limitar el derecho que la ley establece para todos aquellos que se sientan ofendidos con algunos, en su honra, con algunas de las declaraciones, de los programas que se exhiben en ese canal o en otro medio, tengan el derecho a que se rectifique lo que a su juicio le ha afectado en su honra, porque la propia Corte Penal que usted hace mención también establece que hay responsabilidades para que aquellos que tienen en sus manos los medios de comunicación. Y por lo tanto, le vuelvo a repetir, aquí nadie está poniendo en duda el derecho que los medios de comunicación tienen de emitir sin censura previa todos los programas. Y le vuelvo a repetir,
todos los viernes este canal de televisión repite un programa de la misma índole. Nunca se ha sentido, como alguien podría pensar, apremiado o en ninguna de las cartas, ni en la carta que envió al director de ese medio el Ejército, ni en la carta que este suscrito también emitió a través de un medio electrónico, ni en las dos ramas de la Fuerza Armada que la dieron a apoyar al Ejército, hay ningún atisbo, Presidenta, de prohibir algún programa. Lo que se está diciendo es que ese programa que se emitió tal día y en tal hora afecta la honra de quienes laboran, de quienes tienen un compromiso en una de las ramas de la Fuerza Armada. Y eso, Presidenta, es un derecho que está asegurado no solo en nuestra legislación, sino que en la legislación de todo el mundo, en todas partes en donde hay democracia y en donde hay medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen derecho a emitir todos los programas que estimen convenientes sin censura previa. Eso es la legislación vigente. Y vuelvo a repetirle, así la Corte Interamericana de Derecho confirma que el objetivo del derecho a réplica es ser un factor de balance o equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y los demás derechos fundamentales que podrían verse menoscabados en el ejercicio de este último. Y por lo tanto, Presidenta, lo vuelvo a repetir, no hay aquí ni censura previa, ni limitación de esto, ni mucho menos hay deliberación, porque la deliberación, Presidenta, a la que usted menciona, es que las ramas de la Fuerza Armada, que por razones obvias, y así está establecido en la Constitución y en las leyes, tienen el monopolio de las armas, no pueden emitir opiniones en contra de la autoridad civil. Y no lo han hecho en esta oportunidad. Todas las declaraciones emitidas por las Fuerzas Armadas fueron autorizadas y conocidas por este ministro de Defensa, con anticipación. Muchas gracias, ministro. La palabra la ha solicitado el diputado Pardo y también el diputado Brito. ¿Tenía la manito levantada? No, la bajó. El diputado Pardo, por favor, diputado Pardo. Gracias, Presidenta. A mí me parece interesante el caso que cita la Presidenta, el caso Peroso versus el Estado de Venezuela, porque nos permite hacer la diferencia entre lo que ocurrió en Chile y lo que este caso consigna. En Chile hubo una parodia, y frente a esa parodia, quienes se sintieron ofendidos, en este caso las Fuerzas Armadas, hicieron públicamente un desmentido, una réplica por escrito, en términos respetuosos, y tal como ha señalado el ministro, sin ningún atisbo de cuestionamiento al ordenamiento democrático ni al poder civil. El caso que cita la Presidenta, del caso Peroso, es la señora Peroso y 43 funcionarios técnicos y periodistas del canal Globovisión, que tuve la oportunidad de visitar muchas veces en Venezuela, canal que fue perseguido por el dictador Hugo Chávez, y que justamente, a diferencia de lo que hizo los mandos de las Fuerzas Armadas de publicar un comunicado respetuoso, el régimen chavista, según expresa la causa que ha citado la misma Presidenta, es por los actos de hostigamiento, persecución, hostigamiento físico y verbal, agresiones físicas y verbales, así como obstaculización a las labores periodísticas cometidos por agentes estatales y particulares en perjuicio de 44 personas vinculadas al canal de Globovisión. Entonces, me parece que es bien interesante el caso porque permite hacer la diferencia. Una cosa es lo que hacen las dictaduras, como la del señor Chávez, cuando persiguen a los medios de comunicación y fustigan toda forma de expresión, incluida la parodia, y otra es que los mandos, en este caso de instituciones, jerarquizadas y sometidas al ordenamiento jurídico, hagan en el ejercicio de su derecho a reponer su honra los descargos que hicieron a través de un comunicado público. Gracias, presidente. Quisiera hacer una pequeña precisión, ya que he sido aludida. Las resoluciones de la Corte Interamericana, diputado, tienen un valor desde el punto de vista jurisprudencial. Yo no estoy entrando a comparar los hechos que dieron lugar a una resolución de la Corte, sino que estoy señalando que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha señalado claramente que la libertad de expresión también
tiene relación directa a cuando las expresiones de un canal o de un medio nos resultan ingratas o nos resultan desfavorables o molestas, que es lo que ocurrió en el caso de la parodia a las Fuerzas Armadas, que les resultó molesta. Entonces, y al emitir los comunicados que emitieron y el respaldo que recibieron del Ministerio de Defensa, a mi juicio, se está intentando coartar la libertad de expresión. Gracias. ¿Alguien más va a pedir la palabra, por favor? Y el ministro también. Ministro, por favor, tiene la palabra. Presidenta, por supuesto que estos temas son extraordinariamente importantes de aclarar. Y yo quiero decirle que en el texto que di lectura hace un minuto atrás, y que hace unos días también expresé durante la interpelación, de alguna manera intenté explicar que lo que se hizo con motivo de la parodia de la red por parte de las Fuerzas Armadas y de este ministro fue el mínimo al que puede una persona o una institución o una persona jurídica que se siente afectada hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque en la propia legislación vigente se establecen herramientas legales para perseguir la responsabilidad penal, en el caso de la injuria o calumnia, para perseguir la responsabilidad civil, en el caso de indemnizaciones, y también la responsabilidad administrativa a través de lo que es la presentación del Consejo Nacional de Televisión. Y finalmente, como un mecanismo de representación y cumplimiento de la ley, la posibilidad de pedir al canal o al medio de comunicación el derecho a réplica, que es lo que hizo el ejército en esta oportunidad. Por lo tanto, yo creo, Presidenta, que en forma alguna ni este ministro, ni tampoco los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas han restringido el derecho que los medios de comunicación tienen a informar sin censura previa, ni tampoco han producido efecto alguno en la práctica, porque lo vuelvo a repetir, este mismo canal ha seguido exhibiendo y tiene derecho, y qué bueno que lo haga, que ha seguido exhibiendo el programa, porque en este país, en este gobierno, hay una institucionalidad que defiende la libertad de prensa, y eso es lo que tenemos que hacer todos, defender la libertad de prensa, pero siempre teniendo en cuenta que la legislación vigente le faculta a aquellos que se sientan ofendidos para poder accionar de cualquiera de las formas que le ampara en la ley. Muchas gracias, ministro. No le escucho, ahora terminó, ¿no? Sí. Diputado Pardo, ¿usted pidió la palabra? Gracias, Presidenta. Solo para precisar y sin ánimo de polemizar, porque yo coincido con usted. Yo conozco la jurisprudencia de la Corte Interamericana, he sido amigo oscuro en muchos casos de defensa de la libertad de expresión y he recorrido muchos países defendiendo la libertad de expresión, así que lo que usted está razonando está bien, pero le falta completar la oración, como diría un personaje de ciertas tiras cómicas, de que la parodia sea una forma de expresión periodística, independiente de que le moleste a quien le moleste, no se sigue que quienes se sientan molestados no tengan el derecho de defenderse. Y eso también está en numerosas sentencias de la Corte Interamericana y está en la jurisprudencia y en la doctrina de la libertad de expresión. La libertad de expresión radica en que no haya censura previa, pero eso no releva a quienes cometan alguna violación de la honra, de la privacidad o de cualquier otro derecho de terceros, someterse a las responsabilidades ulteriores. Y lo que han hecho las Fuerzas Armadas es ejercer ese derecho y no han ejercido otros derechos a los cuales también podrían haber accedido, como haber recurrido a la justicia o al Consejo Nacional de Televisión. Por lo tanto, lo que usted dice es cierto, pero falta agregar que lo que han hecho las Fuerzas Armadas está en perfecta concordancia con la doctrina internacional en materia de defensa de la libertad de expresión. Gracias, Presidenta. Diputado Urrutia, ¿pidió la palabra? Tiene la palabra. Gracias, presidente. No voy a repetir lo dicho por el diputado Pardo, pero comparto plenamente su juicio con respecto a la libertad de expresión y la responsabilidad de quien emite juicios. En la parodia de que estamos hablando, que resultó ser ofensiva para las Fuerzas Armadas, yo tuve la oportunidad de verla.
y está llena de ironías y sarcasmo. Y aquí yo creo que es bueno hacer una diferencia entre lo que entendemos por una ironía. Hay algunos diputados que la usan mucho, tenemos aquí un bueno presente, y que son muy divertidas, algunas son muy inteligentes y acertadas, que no es otra cosa que una burla disimulada en que permanentemente se va a entender lo contrario de lo que realmente se quiere decir, y en eso tenemos algunos expertos aquí en la Cámara. ¿Ah? Pero no siempre la ironía está destinada a ofender, no siempre está destinada a ser una burla ni a ser agresiva, ¿ya? En cambio, el sarcasmo, que es lo que vemos en el caso, es una crítica claramente ofensiva, y así lo dice la Real Academia, despectiva, mordaz, cruel, que intenta y cuyo propósito, a diferencia de la ironía, es ofender. Y precisamente esta fue muy eficiente porque ofendió a 90.000 hombres de armas que se sintieron absolutamente ofendidos por la forma en que se expresaron este sarcasmo, que ya pasaban de lo divertido, que eran muy poco inteligentes algunas, y que se sintieron agredidos por lo mordaz, porque los ofendió sin ninguna piedad. O sea, dijeron cosas atroces que cualquiera persona, vista o no vista uniforme, se iba a sentir ofendido. Yo celebro a las personas que tienen esa capacidad de ser irónico, ¿ya? Y que muchas veces usan la ironía como una herramienta del diálogo y distienden las conversaciones, y me encantaría tener esa capacidad de a lo mejor hacer una burla disimulada sin ofender, pero el sarcasmo es un paso adicional, no es lo mismo. Y en este caso estamos frente a un sarcasmo que fue cruel, ofensivo, despectivo, y que obviamente los hombres de armas tenían toda la razón para defenderse y hacerle ver a este medio de prensa que habían pasado una raya, que era la ofensa, que tenían toda la libertad de hacerlo, pero que no tenían la libertad que asumieran las responsabilidades del caso. Afortunadamente las Fuerzas Armadas no siguieron ni se querellaron, que era lo que hizo, por ejemplo, la presidenta Bachelet en el caso Cabal. Ustedes recordarán el caso Cabal con la revista ¿Qué pasa?, cuando se dijeron cosas, no las voy a repetir aquí, no vale la pena porque no es del caso, pero se hicieron acusaciones muy graves contra la presidenta, muy graves, gravísimas. La presidenta, ¿qué optó? Se querelló contra la revista, y además puso su domicilio en La Moneda, y quienes eran los testigos eran ministros de ella. Entonces es lo que corresponde cuando un medio en forma irresponsable, en este caso hace mal uso del poder que le da la prensa, y no solo a través de sarcasmos o parodias como se ha querido simplificar acá, pero no son parodias, estos son sarcasmos ofensivos. Y eso es lo que tenemos que tener presente. En democracia existe la libertad de expresión, pero hay que hacerse responsable de lo que se ha dicho, y nadie puede soportar que lo ofendan públicamente sin asumir ninguna responsabilidad. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguien más ha pedido la palabra? No, pues ya se le va a ocurrir. ¿Quién más ha pedido la palabra? Presidenta. Ya, yo lo último quisiera precisar, porque como ha sido tan interesante, digamos, esta situación, quisiera precisar que el sarcasmo político, lo señala el diputado Urrutia, el sarcasmo político es precisamente una de las formas desagradables que se puede tener respecto a la crítica social. Y el sarcasmo político es crítica, aunque sea ingrata, aunque sea desfavorable, y no creo que sea posible comparar la molestia de la máxima autoridad civil en un caso, o de un organismo del Estado, o de un empleado público cualquiera, a que los empleados públicos que tienen el monopolio de la fuerza, ni más ni menos, se sientan ofendidos con el sarcasmo político y emitan una declaración. No hay comparación, no es posible. Eso no es posible hacerlo a mi juicio. Y por último, quisiera, señor ministro, preguntarle, por último, ¿no es cierto?, ¿por qué esta molestia de las Fuerzas Armadas respecto a la parodia no se canalizó a través suyo, que es la autoridad política? Y que es estas personas que se sintieron, los miembros de las Fuerzas Armadas, que se sintieron ofendidos, que ahora los ponemos, digamos, en el número global de cuántos miembros tiene cada una de las Fuerzas Armadas, ¿por qué esta molestia no se canalizó a través suyo, que la autoridad política?
El ejército, la armada y la fuerza aérea son sus subordinados. Mi pregunta es esa, señor ministro, si tiene la gentileza de poder respondérmela. ¿Por qué no se canalizó a través suyo para que usted fuera quien, como autoridad política, expresara esa molestia? Gracias. Señores diputados, no sé si me escucha, Presidenta, porque recién parece que no me escuchaba, ¿no? ¿Usted me escucha, Presidenta? ¿Presidenta? No. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Presidenta, yo quiero, para los efectos de poder ilustrar lo que se dijo en la parodia, que se denomina políticamente incorrecto, se dijo algunas frases como esta. Primero, tenemos 1000 métodos para joder a un pelado que no haga caso, que no siga las órdenes o que de alguna manera quiera revelar información que es de la institución. Principalmente tenemos que quebrarlo mentalmente, que no duerma, humillaciones, vejaciones, espionaje, traslado a lugares donde esté lo más lejos posible de su familia. Y ya con eso no funciona y no hace caso, bueno, ahí un accidente nomás. Y como nosotros tenemos nuestros propios tribunales, el día del LOLI se va a saber la verdad. Esto es lo que, esta es una de las cosas. La otra es, nosotros vivimos armando conflictos con nuestros vecinos, pero nunca vamos a ir a una guerra, es simplemente para justificar la plata que nos pasan. Una vez que estuvimos a punto de ir a una guerra con un vecino, la verdad estábamos así y se nos hacía así. Nosotros inventamos la guerra, pero los mandamos a ellos. Nosotros las cosas que hacemos es lavarle el cerebro, que la patria aquí, que la patria acá, que la patria es tu madre, y ahí quedan locos, y ahí hacen lo que nosotros queremos. Nosotros no hacemos nada durante el año. A lo más nos sacan para los terremotos, aluviones, para los tsunamis. Aquí tenemos que ir a agarrar las palas y todo eso es una lata. Nos carga esa cuestión. Pero el resto del año no hacemos nada. Hacemos ejercicios, simplemente ejercicios militares y así sucesivamente. Presidenta, yo creo sinceramente que cuando las Fuerzas Armadas de nuestro país, que llevan solo en este último periodo más de 1 año y medio en estado de excepción constitucional, resguardando el orden público, haciendo el traslado de más de 300 personas que se habrían muerto si no los trasladaban a las regiones para los cupos de las camas COVID, o los trasladaban desde las regiones a Santiago, haciendo que se vaya a vacunar a los lugares más lejanos, llevando a personas que viven en otras regiones y que tienen que estar sirviendo aquí en la región metropolitana o en otros lados, lejos de su familia, cumpliendo las labores de los toques de queda desde las 9, ahora desde las 10 hasta las 5 de la mañana, todos los días. Y así una serie de otros elementos. ¿Usted cree, Presidenta, que decirle todas estas cosas no le afectan en su honra? Las Fuerzas Armadas no son solamente buques, aviones y tanques, son seres humanos que tienen familia y a las que estas disposiciones que se hacen a través de un medio de comunicación, por supuesto que le afectan en su honra. Y todas estas declaraciones, Presidenta, por lo que usted me pregunta, fueron consultadas con este ministro y este ministro las autorizó, todas. Y por lo tanto, cuando usted me pregunta respecto de ese tema, quiero ser claro y quiero ser enfático, lo he dicho una y otra vez. Tienen el derecho, de acuerdo a la ley, Presidenta. No, esto no es un capricho de este ministro. Por favor, lea el DFL1, el artículo 210, que establece el derecho a que las instituciones de las Fuerzas Armadas tengan que defender el Estatuto Personal de Fuerzas Armadas. El personal tendrá el derecho a ser defendido y a exigir que la institución a la que pertenecen persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atentan contra su vida, su integridad corporal por motivo del desempeño de sus funciones o que por dicho motivo las injurien o las calumnien. Esta es la ley, Presidenta. A uno le puede gustar o no. Uno cuando es parlamentario y una ley no le gusta, presenta otra ley y la modifica, pero esta es la ley que está vigente.
y además son los tratados que usted misma ha dado a conocer. Y por lo tanto, le vuelvo a repetir, no hay aquí, no hay, ni lo hubo en este minuto, ninguna declaración de las ramas de las Fuerzas Armadas en contra de la autoridad civil. No la hubo, a pesar de que se insiste con eso y permanentemente. Todas las declaraciones fueron autorizadas por este ministro. Gracias, ministro. Por último, diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, sarcasmo, parodia, ironía. Yo vi el programa. Fue simplemente una falta de respeto, barrieron el piso con las Fuerzas Armadas, que está compuesto por seres humanos que tienen sangre por sus venas, no es agua. Y me alegra que el ministro, y lo felicito, le agradezco, me critican porque yo felicito a los ministros. Bueno, yo me hago responsable. Me alegra, felicito y agradezco al ministro que asuma, que diga que él autorizó esta carta, porque así debe ser, pues. Cuando en forma de parodia, sarcasmo, ironía, dice que en el Congreso somos todos corruptos, traficantes, marihuaneros, ladrones, asesinos, me gustaría tener a alguien que se defendiera eso, pues, porque no todos somos marihuaneros, ni traficantes, ni asesinos. Yo no soy nada de eso. Entonces a mí me gustaría que hubiera alguien que tuviera los pantalones que tuvo el ministro, decir, ok, yo avalo esto, lo que está haciendo este medio de comunicación es una falta de respeto hacia las Fuerzas Armadas. Yo creo, presidenta, que aquí estamos desvirtuando la realidad. Nos gusta hablar palabras bonitas, sarcasmo, parodia, ironía y otros, pero digamos las cosas como son. Yo de verdad no soy dado a usar palabras media rimbombantes. Yo digo lo que siento, y yo siento en esta oportunidad que estamos hilando muy fino. El ministro ya estuvo varias horas en la Cámara, donde el diputado Brito lo interrogó muchas veces y él respondió todas las preguntas, y hoy día estamos nuevamente en esto acá. Yo no quería intervenir, pero creo que ya cortémosla, presidenta, se lo digo con mucho respeto. Tenemos tanto que ver este proyecto de ley, y también no es por abonarme con usted, sabe que desde que usted asumió hemos avanzado más que en las otras presidencias, porque nos entramos a discutir muchas cosas, nos enfrascamos en pelea entre nosotros mismos y no avanzamos. De verdad quiero decirlo que hemos avanzado con usted y le invito a eso. Ya el señor ministro ha dicho por segunda o tercera vez qué es lo que ocurrió. Cada uno tenemos una forma de pensar. Yo creo que los que estamos acá ninguno nos vamos a convencer. Yo en este caso particular, yo he sido crítico con las Fuerzas Armadas, presidente, y a usted les consta en esta comisión y en la sala, pero creo que con esto estamos yendo demasiado lejos, estamos perdiendo un tiempo valioso. Nosotros deberíamos abocarnos a discutir este proyecto de ley, dejar que el ministro haga su pega, que lo está haciendo muy bien, para que nuestro país en los meses que le quedan a este gobierno siga avanzando. Dicho, presidenta, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguien más para que podamos seguir con la discusión del proyecto? El diputado Brito, sí. Tiene la palabra, diputado Brito. ¿Hay alguien más? Muchas gracias, presidenta. Siguiendo las mismas palabras que dijo el señor ministro, que las Fuerzas Armadas no son solo aviones, no son solo tanques, también son personas, es que a la cuenta escribieron familias de personas que fallecieron trabajando en las Fuerzas Armadas. Hay familias que tuvieron 2 pérdidas en el accidente de la Fuerza Aérea. En consecuencia, esas familias nos han escrito, al parecer, porque ya no les estarían siendo beneficiarias del programa de apoyo psicológico que la institución les había otorgado, y están en desamparo. Si es posible permitir que el ministerio se refiera a esa situación, dado que para mí es muy importante, y creo que esto sí debiésemos estar todas y todos de acuerdo en esta comisión, de la importancia de acompañar y de estar presente en cada uno de los dolores de esas familias, presidente. Gracias. ¿Terminó el diputado Brito? No sé. Gracias, diputado Brito. No sé si el ministro tiene antecedentes ahora a la vista para responder esa pregunta, ministro. Ministro, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Solo la información que tengo aquí a mano, pero me comprometo a enviar escrito al señor diputado en detalle. Me informan que no se le va a terminar la atención a ninguna de los familiares del accidente del C-130, la atención psicológica. Lo que pasa es que los especialistas que los atienden a ellos están contratados a honorario y los contratos se les acaban en el mes de junio, pero estos van a ser renovados y por lo tanto la atención va a seguir entregándosele a estas personas. Yo creo que eso trae de alguna manera una buena respuesta para que ellos puedan tener confianza de que van a poder seguir recibiendo la atención de los profesionales. Muchas gracias, ministro, por su gentileza. Le vuelvo a reiterar los agradecimientos que se haya conectado a esta sesión y que haya podido responder las dudas que tenemos y seguiremos teniendo probablemente integrantes de esta comisión. Le reitero mis agradecimientos por su gentileza. Vamos a pasar al siguiente punto de la tabla, señor ministro. Si usted lo estima, puede ya desconectarse porque vamos a pasar a la discusión del proyecto de ley. Parece que se desconectó. ¿Ah? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ponerlo ahora, la 69. Bueno, corresponde continuar, honorables diputados y diputadas, la discusión en particular del proyecto en segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Nos corresponde abocarnos a la indicación 69 del diputado Toá en referencia al literal F, es la página 46 del comparado actualizado y la indicación la leerá el señor secretario. Gracias, Presidenta. Depende de la versión que tengan algunos, va a ser la 45-46. Es una indicación del diputado señor Toá, que es para reemplazar el literal F, que está contenido en el numeral 2i de la letra A del numeral 9 del artículo único, por el siguiente. F. Disponer de los demás servicios de la Administración del Estado, comprendidos en el artículo 1 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con excepción de aquellos que, por mandato constitucional, gocen de autonomía, la entrega oportuna e íntegra de los antecedentes e informes que estime necesario para el cumplimiento de sus objetivos, como asimismo de las empresas o instituciones en que el Estado tenga aportes, participación o representación mayoritarios. La solicitud deberá ser fundada, constar por escrito y deberá indicar expresamente las razones que justifican su necesidad y pertinencia. Los mencionados organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes e informes que les sean solicitados a través de la respectiva jefatura superior u órgano de dirección, según corresponda, salvo que dicha solicitud no se encuentre debidamente fundada o no resulte necesaria o pertinente. En caso de los antecedentes o informes se refieran o contengan datos personales, la solicitud deberá ser autorizada judicialmente conforme a las reglas y procedimiento del artículo 25 de la presente ley. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre esta indicación, la indicación 69 del diputado Toá. Toá tampoco. Presidente, una consulta. Diputado Toá, tiene usted la palabra, por favor. Gracias, Presidenta. Bueno, la lectura de la indicación que se leyó latamente
creo que es autoexplicativo, pero lo fundamental, esta indicación incorpora un requisito, como bien dijo el secretario, en el caso que se pidan informes o antecedentes a otros organismos, a empresas u organismos del Estado en que el Estado tenga participación, y el requisito es que esos antecedentes deben estar debidamente fundamentados. Además, en el caso que sean datos personales, lo que es congruente con otros artículos que hemos visto en este mismo proyecto o en otras leyes que se refieren al tema, en caso de datos personales tenga que contar con la aprobación expresa del juez correspondiente, acorde al proceso determinado en esta misma ley. Así que eso es lo esencial, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado, por la aclaración. Pidió la palabra el diputado Brito. Diputado Brito, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Yo interpreto que es positivo, por lo menos hacia donde nosotros apuntamos la indicación, y la valoramos también en esos términos. Tengo una duda si es que en caso de que se apruebe esta, luego igual se explica y se vota la número 70, o dado que hacen referencia al mismo texto, es una o la otra, porque tengo esa duda, Presidente, si me la puede aclarar para poder fundamentar la votación. Diputado, el secretario señala que de aprobarse la indicación del diputado Toá, se da por rechazada la indicación suya, la número 70. Pidió la palabra el subsecretario de Defensa. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio saludo a los miembros de la comisión. Quiero aprovechar un comentario que hizo el diputado Chilin en una sesión anterior, y la verdad es que la mayoría de los temas que están en este proyecto de ley se refieren a la ANI, al Sistema Nacional de Inteligencia, y la ANI depende y es coordinada por el Ministerio del Interior, y por eso le he solicitado al subsecretario del Interior, que está con José Miguel Poblete, que vayan haciendo los comentarios al respecto. Entonces quisiera pedir que se pasara la palabra al subsecretario Gale. Bueno, gracias, subsecretario. Tiene la palabra el subsecretario del Interior. Subsecretario Gali, ¿está ahí? Gracias, Presidenta. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Perdón. Presidenta, quizás hay que quizás retomar la discusión desde aquí, de qué estamos hablando en esta indicación, Presidenta, porque estamos hablando de las facultades, ¿no es cierto?, del director y de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y esto viene de la actual ley, Presidenta, que en su artículo 8º establece que es facultad corresponderán a la Agencia Nacional de Inteligencia las siguientes funciones. En su letra E señala requerir de los servicios públicos de la Administración del Estado, de los servicios de la Administración del Estado, comprendido en el artículo 1 de la Ley 18.575, esto es la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, los antecedentes e informes que estimen necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, como asimismo de las empresas e instituciones del Estado en que el Estado tenga aportes, participación o representación mayoritarios. Los mencionados organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes e informes en los mismos términos en que les sean solicitados a través de la respectiva jefatura superior u órgano de dirección según corresponda. Hoy día, Presidenta, la ANI tiene la atribución de requerir de los informes y de la información que sea necesaria para cumplir con la función de inteligencia. ¿Qué estamos haciendo en este artículo, Presidenta? Y esto además está vinculado con el resto del proyecto, porque nosotros estamos definiendo claramente cuál es la función que queremos darle al Sistema Nacional de Inteligencia y le estamos dando
mayores controles al Sistema Nacional de Inteligencia en este proyecto de ley. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es dejar claramente que es obligatorio, y por eso cambiamos el verbo rector, ¿no es cierto? Ya no es requerir informes, es disponer de los demás servicios que entreguen la información, los antecedentes de manera oportuna e íntegra de los antecedentes e informes que estimen necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, y en ese sentido es exactamente igual, cambia el verbo rector, pero lo importante es que la entrega sea oportuna e íntegra de la información. Ahora, yendo a la indicación, Presidenta, presentada por el honorable diputado Toá, hay dos innovaciones, Presidenta. La primera es que la solicitud de la ANI debe ser fundada, ¿no? Pero la pregunta ahí es si el fundamento es si debe dar cuenta la Agencia Nacional de Inteligencia al servicio público respectivo, asumiendo que estamos entre servicios públicos, del requerimiento de la información. Pero lo segunda y más compleja quizá, Presidenta, es que esto somete al Sistema Nacional de Inteligencia a una restricción que ni siquiera los órganos públicos o el público en general tienen. Piense usted, Presidenta, que un ciudadano puede, en ejercicio de la ley de transparencia, solicitar a un servicio público información, y cuando lo haga y pudiera afectar datos personales, no es que se le niegue esa información, Presidenta. El servicio público tendrá que realizar gestiones, por ejemplo, preguntándole a la persona o tachando determinado pasaje, pero tendrá que entregar igualmente esa información al ciudadano, Presidenta. Es decir, le estamos poniendo una restricción a la Agencia Nacional de Inteligencia mayor que le imponemos a un ciudadano cualquiera. Entonces aquí, Presidenta, creo que lo que hay que discutir es realmente si queremos fortalecer nuestro Sistema Nacional de Inteligencia, si queremos que haya un organismo del Estado que proteja a los ciudadanos del terrorismo, la criminalidad organizada y el narcotráfico, o si en realidad nos quedamos con la ley de transparencia, Presidenta. Y que la Agencia Nacional de Inteligencia pida por transparencia a los órganos públicos la información que requiera. Pero imponerle a la Agencia Nacional de Inteligencia una obligación superior a la de la ley de transparencia, Presidenta, parece inoficioso para estos efectos. Sí coincido, Presidenta, en que deberíamos, y ahí tiendo a coincidir parcialmente con la indicación 70 del diputado Brito. Sí deberíamos, siguiendo la lógica de la ley de transparencia, Presidenta, imponer una mayor carga a el sistema de inteligencia respecto a aquellos datos que son sensibles, que son distintos a los datos personales, los datos sensibles, que sí deberíamos imponerle algún tipo de mayor carga al sistema de inteligencia para acceder a datos sensibles de los ciudadanos que puedan estar en poder del Estado. Le pongo un ejemplo, Presidenta, y quiero en eso leer el texto del artículo 2 de la Ley de Transparencia, porque creo que, la Ley de Datos Personales, que es bastante clara en esta materia. Dice, para efectos de esta ley, la Ley de Protección de Datos Personales, de protección de la vida privada, dice, para efectos de esta ley se entenderá por, en su letra F, datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Por lo tanto, yo ni siquiera podría acceder al RUT, Presidenta, sin autorización judicial. Distinto es la letra G, que dice datos sensibles. Aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, la ideología o opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físico o psíquico y la vida sexual. Naturalmente, Presidenta, pese a que hay muchos datos que están en manos de privados, que se refieren a nuestros datos sensibles,
Naturalmente, Presidenta, la ficha médica de un ciudadano en un servicio de salud no debería ser tratada de igual manera, ni aún para el Sistema Nacional de Inteligencia, que su RUT, que su nombre, que su fecha de nacimiento y su fecha y sus hijos o sus padres, sus descendientes o ascendientes, o sus vehículos o sus bienes raíces. Por lo mismo, Presidenta, creo que en ese sentido entiendo la indicación que hace el diputado Brito en cuanto a distinguir entre datos sensibles y datos personales, pero imponerle al Sistema Nacional de Inteligencia una restricción respecto al acceso de datos personales que puedan tener otros servicios públicos es realmente renunciar a la inteligencia, Presidente. La inteligencia hoy día, a diferencia de quizás en los 80, Presidenta, donde la inteligencia, quizás el valor agregado de la inteligencia era ir a buscar la información, hoy día, Presidenta, la inteligencia consiste mucho más en poder procesar grandes volúmenes de información que hoy día están disponibles por fuentes abiertas y en manos del Estado, para poder descartar aquella información que es falsa o imprecisa de aquella que es verdadera, para poder con esa información, la verdadera, tomar decisiones de política pública en áreas tan sensibles como es enfrentar la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo. Presidenta, por eso yo creo que en esto hay una decisión muy clave, muy clara, y yo creo que en esto no deberíamos tener gran diferencia en avanzar en que ojalá el Sistema Nacional de Inteligencia tenga, con los adecuados controles, la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, yo coincido ahí con el diputado Brito, Presidenta, cuando se trate de datos sensibles, no datos personales, sujetarlo a un nivel de control adicional que podría eventualmente ser un control judicial. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Pidió la palabra el diputado Toá, tiene la palabra, y después el diputado Jorge Brito. Y Asensio también, si puede, Presidenta. Diputado Asensio pidió la palabra. Gracias, Presidente. No se le había visto. Había que levantar la manita. Ya, gracias. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al subsecretario de la Masa y al subsecretario Gali. Y este es un tema, a mi juicio, sensible, en que yo no concuerdo que a estos organismos definidos en la ley se les pueda solicitar información sin expresión de causa. Pongámonos en el caso de una empresa pública, y yo he tenido la suerte de haber presidido 3, 4 empresas públicas, y las empresas públicas tienen datos sensibles desde el punto de vista de su giro. Con frecuencia tienen acuerdos de confidencialidad con terceras personas. Entonces, no es llegar y compartir un antecedente que expresamente está refrendado por un acto de confidencialidad. La indicación no dice que se pueda aceptar o rechazar. Lo que pide es tener la fundamentación mínima necesaria para que esa autoridad haga las gestiones necesarias para poder entregar esa información, ya sea pedirle autorización al directorio o ya sea tener que hablar, comunicarse con una tercera persona, entidad con la cual existe un acuerdo de confidencialidad. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la inteligencia tiene que avanzar, que tiene que progresar,
que tiene que tener mayores potestades, pero al mismo tiempo, tanto como cuidar la acción futura de la inteligencia nacional a través de esta ley, yo al menos tengo la misma atención y cuidado para proteger otros bienes públicos o privados que también son de importancia para todos nosotros. Si me permite, Presidenta, a propósito, para no pedir la palabra de nuevo, de la indicación 70 presentada por el diputado Brito, la cual yo comparto en su integridad, preguntarle al secretario si existe la forma de poder agregar a mi indicación la del diputado Brito, o en caso contrario dejarla pendiente para que entre el diputado Brito y yo integremos ambas indicaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Toá. El secretario me señala que sí, es posible a su indicación agregar el párrafo de la indicación 70 del diputado Brito, que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. Gracias, diputado. Pidió la palabra el diputado Brito y después el diputado Asensio. Muchas gracias, presidenta. Qué buena noticia que se pueda agregar, porque quiero recordar que esta indicación fue ingresada hace un año, cuando se conoció un convenio que firmó la Agencia Nacional de Inteligencia con el CENAME para poder disponer de información y de datos sensibles de los menores de edad que estaban bajo su protección. Esto fue trabajado con las autoridades a cargo que promueven las políticas de protección de la niñez, y para nosotros es importante que quede, porque no puede haber lugar a dudas, que en especial cuando hablamos de conductas, cuando hablamos de atributos morales o disciplinarios respecto a quienes son menores de edad, no pueden haber líneas de inteligencia, no pueden haber actuar de unidades de inteligencia, porque hay varios otros lugares donde sí pueden haber, y no vaya a ser que terminemos nuevamente vulnerando tanto los derechos de la niña. Es por eso, presidenta, que yo le agradezco que hayas incorporado el párrafo de la indicación del diputado Toá, y anuncio nuestro voto a favor. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Asensio y después el diputado Osvaldo Urrutia. Muchas gracias, presidenta. Muy brevemente, porque en realidad lo que yo quería sostener era que la indicación del diputado Brito sí debía ser considerada ahora junto con la indicación 69 o separada. Y creo que el diputado Brito ha hecho bien en hacer presente de que la idea, ¿no es cierto?, de buscar que no pueda entregarse información que contenga datos personales biométricos, datos sensibles biométricos, todo dato personal o sensible cuyos titulares sean niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, que no se puedan entregar ni a un estado de excepción constitucional y tenía su historia, ¿no es cierto?, que tenía su origen debido al convenio de la ANI con el CENAMI para entrega de información en febrero del año 2020. Entonces, a mí me parece que eso era importante y que se la vamos a considerar en la 69. Yo creo que entonces, con mayor razón, hay que, a juicio mío, ¿no es cierto?, hay que aprobarla. Sí tengo, en la 69 del diputado Toá, tengo la necesidad de hacer un téngase presente, de alguna manera. Porque la indicación 69 del diputado Toá tiene dos partes fundamentales. Primero, ¿no es cierto?, señala que la solicitud de información debe ser fundada y debe constar por escrito y debe expresar las razones de su necesidad y pertinencia. Y entonces permite a los organismos rechazar la solicitud si no está fundada o no es necesaria, según ellos. Y la otra parte, ¿no es cierto?, es que en caso de que se contengan los antecedentes o datos personales, la solicitud tiene que ser autorizada judicialmente. En esta última parte yo en realidad no tengo dudas, ya, a pesar de que el Ejecutivo pueda considerar que pedir la autorización judicial para cualquier dato personal, como por ejemplo el nombre o el RUT de una persona, podría ser un entorpecimiento a la labor del servicio.
Ahora, el Ejecutivo planteó en estas reuniones que hubo de las mesas técnicas que el requerimiento judicial se utilice solo respecto de datos sensibles, o sea, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas, o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, el origen racial, las ideologías, opciones políticas, las creencias, convicciones religiosas, los estados de salud físico o psíquico y la vida sexual. ¿Ya? Y entonces sí, ahí el Ejecutivo en la mesa técnica estaba de acuerdo en la necesidad de requerimiento judicial para cuando se solicite este tipo de información. En la primera parte, en la parte, ¿no es cierto?, de la solicitud debe ser fundada, aquí es donde yo creo que tengo la mayor de las dudas. Porque que la solicitud sea fundada puede ser un método para evitar el abuso en solicitudes de información por parte de los organismos de inteligencia, y eso me parece bien, pero podría tener la desventaja de que implica justificar la necesidad de inteligencia a un organismo que no pertenece al sistema, con la posibilidad evidente de vulneración de seguridad que ello significa. Porque aquí sería necesario que un jefe de servicio ajeno a la inteligencia conozca, tome conocimiento de información reservada sin estar especializado en ello, y naturalmente, ¿no es cierto?, y tenga él mismo que sopesar el mérito de la solicitud. Esa es la dificultad, la única dificultad que le encuentro. Pero yo, en principio, estoy por aprobar, ¿no es cierto?, la indicación. Bueno, en su conjunto, si eso se pudiera mejorar, sería, a juicio mío, sería mejor, y naturalmente, ¿no es cierto?, aprobar la del diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Asensio. Tiene la palabra el diputado Urrutia y después el subsecretario Gali, por favor. Sí. Gracias, presidenta. Si aquí estamos frente a dos indicaciones, la 69 y la 70, uno el diputado Toá y el diputado Brito, que tienen que ver con la forma de suministrar antecedentes o informes a los organismos de inteligencia para los demás servicios públicos. Yo comparto gran parte de lo dicho, pero no por el diputado Asensio. Tengo dudas con respecto a la indicación número 69, respecto a que la solicitud debe ser, entre comillas, debidamente fundada. Porque eso obviamente, además de subir el estándar que para cualquier ciudadano común y corriente a través de la ley de transparencia puede solicitar, se le pone una restricción a un organismo de inteligencia que debería ser el organismo que tuviera o manejara mejor la información que un ciudadano común y corriente. Y además se presta para vulnerar secretos o la causa que se está ventilando, la investigación que se está haciendo, porque se da a conocer hechos que al debidamente fundar, ¿qué es lo que significa eso? A dar a conocer hechos que no cualquier jefe de servicio debería conocer o manejar. Así que sobre esa indicación no me gusta cómo está redactada. No obstante, la del diputado Brito, la de acceder a datos sensibles, la comparto. Si bien es cierto, me gustaría, no sé, que se pudiera mejorar la redacción. No obstante, estoy totalmente de acuerdo con la frase que dice los datos personales sensibles que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. Estoy absolutamente de acuerdo. Y por lo mismo no creo que sea conveniente fusionar estas dos indicaciones y votarlas como un todo. Yo creo que, presidenta, mi sugerencia es que se voten separadamente, que una no anule la otra, pero uno podría estar de acuerdo con la 69 o con la 70, pero no con la otra, que es mi caso. Yo, por ejemplo, no votaría a favor la indicación 69 tal como está redactada, pero sí podría votar la 70. Gracias, presidente. El punto es que la indicación 69, perdón, antes que el secretario, está subrogando íntegramente el literal F. Entonces, la 70, así hoy como está, no es posible porque se refiere a un numeral que estaría derogado si se aprueba la 69. Bueno, pero podemos ver cómo lo hacemos. Le voy a dar la palabra, por favor, al subsecretario Gali, y después el diputado Pardo, por favor. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, para evitar confusiones, yo diría, respecto a la indicación 70, para total claridad,
Presidenta, yo creo que aquí tener prohibiciones absolutas es bastante inconveniente para efectos de la eficacia del Sistema Nacional de Inteligencia. Porque, por ejemplo, en la indicación 70, en el párrafo que incorpora el diputado Brito, hay múltiples datos. Entonces estamos hablando de datos sensibles y datos personales, de datos biométricos y de niños, niñas y adolescentes. Es decir, Presidenta, hay una prohibición absoluta aun cuando podrían ahí haber mayores de 16 años que fueran imputables penalmente. Entonces, las personas pueden cometer delito, Presidenta, pero no pueden siquiera accederse a su nombre o su RUT para efectos de inteligencia. Y, Presidenta, nosotros le hemos representado en distintas instancias nuestra preocupación en su momento a distintos organismos nacionales por la presencia y la participación de adolescentes en el lanzamiento de bombas incendiarias en contexto de desórdenes públicos, y eso implica que para una correcta toma de decisiones, para una correcta información de las autoridades que están tomando decisiones en materia de seguridad pública, es necesario tener información de, por ejemplo, quiénes podrían estar utilizando esos menores de edad en la comisión de delitos. Y resulta que aquí esta prohibición absoluta haría que nosotros nos priváramos de esa información para efectos de la inteligencia. Yo coincido, y así lo dije al principio, Presidenta, en que los datos sensibles de menores y mayores de edad requieren de un tratamiento especial, pero eso no está en ninguna de las indicaciones. Sí, y es lo que yo expresé, está mejor distinguido, si usted quiere, Presidenta, en la indicación 70 del diputado Brito, donde al menos se hace la distinción entre datos personales y datos sensibles. Pero limitarnos absolutamente puede ser inconveniente, Presidenta, no simplemente porque lo que podemos hacer es someterlo a mayor control, y eso yo no tendría ningún problema, pero prohibir absolutamente tener información respecto de adolescentes, no digo niñas y niños y niñas, pero sí de adolescentes al menos, puede ser altamente inconveniente para los fines de la inteligencia. Incluso porque esos niños, niñas y adolescentes pueden estar siendo utilizadas por organizaciones criminales para que participen en algún tipo de delito. Lo hemos visto en distintos tipos de delitos. Incluso hoy se está votando en el Senado una norma que tipifica específicamente la utilización de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos. Y por lo mismo, Presidenta, yo lo que pido es que esto se reflexione en su mérito. Creo que aquí los absolutos son malos consejeros. Y lo mismo me pasa con la indicación 69, Presidenta. La indicación 69, tal como bien lo explicó el diputado Asensio, nos impone dos restricciones. Uno, la primera, el solicitar la fundamentación, ¿no es cierto?, para que sea el receptor de la solicitud el que evalúe la pertinencia de ella, implica que pareciera que el receptor de la solicitud sabe más de inteligencia o de la pertinencia de la información que el propio requerente. Y ahí, Presidenta, quizás aquí hay una confusión, que a mí me gustaría que discutiéramos en la comisión, Presidenta. La inteligencia no siempre se dirige en contra de individuos o la información requerida por la autoridad para la toma de decisiones, porque eso es la inteligencia, Presidenta. No hay que confundirla con la investigación criminal. Aquí no estamos detrás de la persecución penal, porque esa persecución penal es propia de la persecución penal que hace el Ministerio Público y las policías. Aquí estamos hablando de inteligencia, y tal como lo define muy bien esta ley, es información útil para la toma de decisiones. Es información, Presidente, pero que sea necesaria para la toma de decisiones. Particularmente
cuando lo es para prevenir, porque la inteligencia es eminentemente preventiva. Cuando lo sea para prevenir grave daño para los ciudadanos como consecuencia del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. De eso estamos hablando, Presidenta. Y por lo tanto lo que estamos haciendo aquí es limitar la posibilidad de que las autoridades, y Presidenta, aquí no piense en el actual gobierno, hay que pensar en el Estado, para que las autoridades que están a cargo del Estado tengan la información para poder prevenir grave daño para los ciudadanos. Y Presidenta, ahí lo que uno ve es que pareciera que es mucho más importante la confidencialidad de un contrato de una empresa pública que la información útil para la toma de decisiones en materias tan relevantes como estas para la autoridad. Y yo tuve una experiencia, Presidenta, en esta materia bastante compleja, ¿no? Aquí hay servicios públicos que aducen incluso cláusulas de confidencialidad con sus propios proveedores para negar información ni siquiera de inteligencia, Presidenta, para negar información entre servicios públicos para la correcta provisión de bienes públicos. Entonces, Presidenta, yo creo que vamos en el sentido exactamente contrario de lo que nos está exigiendo la ciudadanía. Nos piden más inteligencia, mejor inteligencia, pero además nos piden servicios públicos más eficaces. Uno de los compromisos de la Ley de Transformación Digital, Presidenta, fue que nunca más un servicio público le exija al ciudadano información que emite el propio Estado. Y aquí estamos haciendo exactamente lo contrario. Fíjese que yo, para tener información del registro civil, en virtud de esta norma, me va a salir más fácil preguntarle al ciudadano que me traiga su certificado de nacimiento, su certificado de matrimonio, que pedírselo directamente al registro civil. Porque el registro civil se lo voy a tener que fundar y me la va a poder negar. Y además, como son datos personales, porque el matrimonio, por ejemplo, es un dato personal, lo voy a tener que pedir con autorización judicial. Presidenta, yo creo que esto está llegando, el nivel de limitaciones está llegando al absurdo, porque por eso mismo, entonces quitémosle todos los controles que estamos agregando, Presidenta. Si aquí estamos agregando en esta ley una serie de controles al Sistema Nacional de Inteligencia, justamente para que la agencia y el sistema tengan atribuciones para poder tener información, pero no abusen del uso de esa información. Para eso fortalecemos los controles desde el nivel político interno, desde el gobierno, fortalecemos los controles desde el nivel político externo, desde el Parlamento, y fortalecemos los controles externos al gobierno, la Contraloría y el Poder Judicial. Entonces, Presidenta, creo que en este sentido hay un retroceso respecto de la situación actual y esto nos da cuenta de la evolución que ha tenido la inteligencia desde los 90, desde los 2000, desde la cual data esta ley, a el siglo XXI en el que estamos, en que es necesario tener cada vez más información y acceso a más información que tiene el Estado. Perdón, subsecretario, estamos en la hora, no puedo seguir la sesión. Le pediría, voy a pedir simplemente 2 minutos para que usted termine la idea y levantamos la sesión. ¿Es posible? 2 horas para que termine el subsecretario. ¿Ah? El diputado Brito no está de acuerdo. Bueno, muy bien. Que tenemos más. Sí, está bien. Gracias, diputado. Por lo tanto, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.